¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Miren, bueno, vamos a ver qué está pasando con el tema del tsunami. Muchísimas gracias a toda la comunidad que nos está viendo en vivo, en diferido, etcétera. Vamos a ver dónde está el problema. Primero que nada, pues un sismo bastante fuerte, 7.7 y 37 kilómetros de profundidad. Según el reporte de la NOAA, sí habría un tsunami para 3 zonas del Pacífico. Ahorita vamos a ver los detalles, ya se los ponía también ahí en los comentarios en el chat para que, pues si alguien estaba preocupado que estuviera ahí en la costa, hemos estado esperando a ver si reportaban si en el Pacífico de América había algún reporte. De momento no. Y ya sabemos hasta qué altura estaría llegando el agua en 3 regiones de Fiji, Nueva Caledonia y Vanuatu. Esas son las 3 zonas que tendrían el tsunami. En algunos puntos va a llegar de la costa, depende de qué lado estén, de 30 centímetros hasta 1 metro como máximo. O sea, lo más grande que se espera de ese tsunami sería de 1 metro. Como quiera les han pedido que se alejen de la costa a la gente que vive en las cercanías. Pues no vaya a ser, ¿no? Pero de entrada son las únicas 3 zonas del mundo que tienen una alerta. Hemos estado revisando, esperando más información. Esto que vemos aquí es lo que muestra el sismológico de los Estados Unidos, pero si entramos a la alerta de la NOAA, pues como pueden observar, es una alerta activa. De momento es una alerta activa, un sismo, como dice ahí, de 7.7, una profundidad, ellos lo manejan en millas, lo ponen 6 millas. Según el sismológico de Estados Unidos lo tienen ellos en 37 kilómetros y en la parte inferior pues vienen los reportes donde podrían llegar los tsunamis. La verdad es que las 3 zonas que tienen pues son precisamente en el Pacífico, pero digamos cercano a Indonesia, cercano a Nueva Zelanda, o sea, vamos de aquel lado, no nos toca a nosotros, por lo menos por ahora, no hay ningún problema. Y si lo llegara a ver, sería muy mínimo. O sea, la ola va disminuyendo con la distancia. Mayor distancia, pues la ola va disminuyendo. Entonces, pues realmente no habría problema. Suerte ojalá que les vaya bien a toda la gente de aquellas islas del Pacífico. Esperemos que el sismo no les haya pegado tan duro. Sé que están bien preparados, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está, ¿no? Sorprendente, no era nuestro titular, pero pues obviamente rara vez vemos que se den ya, pues, tsunamis, ¿no? O sea, ya que estén... ahora, no, el hecho que se confirma la alerta no significa que se confirme el tsunami. Habrá que esperar más información al respecto. Déjenme dar algunos detalles de este tema. Dice, el Servicio Geológico de Estados Unidos, por el reporte que se dio en un principio era de 7.7, así ha quedado, no ha disminuido. 7.7 fue un sismo que se dio en el océano entre Fiji, Vanuatu y Nueva Caledonia, por eso son las zonas que tienen la advertencia. En un principio, Australia advirtió de un riesgo de tsunami. Al momento, ninguna autoridad de estos 3 países han reportado daños ni víctimas, pero es muy temprano, ¿no? Tampoco es como que para cantar victoria de que no hubo daños, ojalá. Pero según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, o sea, la NOAA, advierte que son posibles olas de tsunami que pudieran ser peligrosas alrededor de 1000 kilómetros a la redonda, ¿sí? O sea, donde pudiera haber peligro, 1000 kilómetros a la redonda. Así que, pues quedamos muy lejos, por lo menos nosotros. Australia no, ¿eh? Australia sí queda en la zona de riesgo, incluso, pues posiblemente, ¿cómo se llama? Nueva Zelanda, ¿no? Que también está en las cercanías de zona de riesgo. La noticia está en desarrollo, entonces ha ido cambiando. En un principio mencionaron esto de los 1000 kilómetros, pero no habían dicho ni el tamaño, ni habían dado alerta específica, nomás dijeron alerta general de tsunami. Esto posiblemente vaya a cambiar en unos momentos más y estaremos agregando la información conforme se vaya dando. Así que, pues bueno, vamos a ir comentando los reportes y luego, conforme salga información, ¿no? Vamos comentando lo que surja, ¿no? Vamos a otro asunto entonces, por ahora. Sí. Vamos pues. Bueno, vamos entonces a otros asuntos de tema internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Y me llama la atención que uno de estos, ¿cómo se llama? Misiles hipersónicos
impactó en Crimea. Ahorita platicamos de ese tema. Primero vamos a lo de California, ¿no? Vamos a lo del pez, ¿verdad? Vamos a lo del pez, pero ahorita platicamos ya lo de Ucrania y Rusia que está pasando por allá, que está medio raro el asunto. ¿Qué pasa en California? Saben que hace poco, que sería como 2-3 semanas, hablábamos de unos peces, que les dicen algunos caníbales o carnívoros, que se habían visto en California, ¿no? Y que llamaban mucho la atención porque eran de peces de niveles muy profundos. Pues bueno, ahora es el caso en Newport Beach, en California, cuando se nota, bueno, una persona que iba caminando en la playa, pues observa un cuerpo de un pez gigante, negro, intacto, o sea, que no estaba masticado, no se veía señales de haber sido, pues, previamente atacado por otro animal, y sin vida, y que llamó muchísimo la atención porque, según los especialistas, es un pez que vive a casi 1000 metros por debajo del nivel del mar. Dices, algo considerado único ver un pez así, porque fallecen y se quedan abajo, no tienen nada que hacer arriba. Sin embargo, pues este pez, que algunos les dicen pez balón o Haematopolophus, pues llamó muchísimo la atención. Las hembras suelen ser grandes de este tipo de peces, más o menos 46 centímetros de longitud las hembras, y los machos 39, de todos modos son grandes, pero esto me imagino que es hembra porque está gigante. O sea, viven 1 kilómetro bajo el mar. ¿Qué andaban haciendo aquí? O sea, ¿cómo es posible que hayan llegado hasta esta zona? ¿Es uno, son dos o cómo está la cosa? Es uno. Nomás la foto está como duplicada, como que está duplicada, y nomás la voltearon raro. O lo movieron, ¿no? Para tomarle todos los ángulos. Los lados. Ajá, estos peces generalmente, como pueden ver, no tienen ojos o tienen ojos muy pequeños, porque a la profundidad que viven ya casi no ven la luz, entonces ya no es necesario tener pues este tipo de visión. Su única defensa es, dice, imitar la interminable agua, o sea, ver, básicamente ocultarse, camuflajearse en la oscuridad del océano, por eso son negros. Entonces son como 5 noticias. Es más, lo conocen porque salen Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, sí. Exacto. Sí. Tiene un foquito. Exacto, entonces tiene una cosita luminosa, que es lo que tiene en la cabeza. Okay. Y con eso llama la atención a otros peces y se los come. Son como entonces 5 noticias del California últimamente, que todo relacionado al tema sísmico, digo, sí. O sea, no me gusta dar malas noticias en este tema porque pues luego tampoco es como que vamos a predecir nada, ¿no? Nadie está prediciendo nada, pero sí que son como cosas muy relacionadas. Primero, una nota científica que les comentamos de las columnas de burbujas que han estado saliendo frente a Oregon, o sea, al norte de California, que donde está esta Cascadia, ¿no? Y ahí esas columnas las descubrieron sin querer. O sea, estaban ellos revisando otras cosas con un radar y dijeron, oye, esas columnas, ¿qué onda? Pues resulta que son columnas que no sabían que se estaban dando en este momento, columnas de burbujas que para ellos dice, esto no es normal, estos son columnas de que algo está sucediendo abajo, ¿verdad? Abajo del océano, abajo digamos, allá hacia las placas y todo esto, ¿no? Y luego, lo de los peces caníbales, que también son de profundidad y que han estado apareciendo en la costa, este tema, y bueno, un montón de noticias que hemos estado comentando de todos los sismos que se han estado dando, exacto, desde el norte de California hasta Mexicali, hasta Baja California. O sea, y súmale los de Sonora, bueno, entre Sinaloa, más hacia Sonora y casi Sinaloa, en el Golfo de California, sismos de hasta magnitudes de 5, ¿no? También nos hemos comentado, se nos habían ido un poquito porque pues están un poco más al sur, son casi 500, 600 kilómetros o más tal vez de distancia, pero están en esa misma línea, ¿no? Entonces, digo, yéndonos así como rápidamente al mapa, o sea, estas son las zonas que han tenido los sismos, ¿no? Desde el norte, acá uno de 5 también, ¿verdad? Comentamos, todos estos sismos de este lado, hasta incluso Baja California, y luego otra serie de sismos fuertecitos en esta zona, ¿no? O sea, básicamente toda esta línea. ¿Dónde aparecen estos peces? Pues también en esta zona. Y donde han estado apareciendo las columnas de burbujas, pues bueno, en esta zona. Entonces como que ha estado bien activo esta región. No para, pues, que nos alarmemos, pues al final es información y pues, ¿para qué lo utilizamos? Para prevenir, ¿no? Como siempre, ¿no? Para eso es la información, para prevenir. Y si vives en California, pues informarte, ¿verdad? Cuáles son las zonas de riesgo, qué es lo que tengo que hacer ante un tsunami, qué es lo que tengo que hacer ante un sismo, cuál es el paso 1, paso 2, paso 3, y ya, ¿verdad? O sea, tener todo listo siempre. Exactamente, ya sea por un potencial sismo o
el calentamiento global, ¿no? Con un exceso de calor en el agua que también genere esté también afectando. Claro. Exactamente. Ayer, por ejemplo, veía una persona que hablaba de sismos, que el sismo de Guatemala, que se vio ayer, que fue raro, por la intensidad, decían que agregaba presión en las placas. Eso también es interesante, ¿no? Pues sí. Bueno, ahí está, seguiremos informando lo que pasa pues en California, obviamente, que ha estado muy, muy movido por este asunto de los peces. Otro pez más, ya lo mostramos en la imagen. Vamos a otra información interesante. Bueno, han estado apareciendo también unas luces, pues parecen como auroras boreales. ¿De qué se trata este asunto, este tema? Pues son unas imágenes que compartan en Space Weather, le han llamado, según la NOAA, les dicen misteriosas auroras blobs. Dice, los europeos todavía están tratando de entender lo que sucedió. Esto pasó el 23 de abril, o sea, ya hace un rato, dice, todos sabían. Pues eso fue durante esta tormenta solar que hubo, y pues generó estos auroras diferentes, ¿no? Que les han llamado así. Dice, auroras de protones, le llaman también. Pero parece como bolas, no se ve las típicas líneas como unas olas, sino parecen como bolas de luz, están bien bonitas, bien interesantes. Sí, de hecho, bueno, según un físico espacial, Toshi Nishimura, dice, estas no son auroras ordinarias, se llaman, como tú dices, aurora protones y provienen del sistema de corrientes anular de la Tierra. Dice, la mayoría de la gente no se da cuenta que la Tierra tiene anillos. Y exacto, es por los anillos. Ajá. Dice, a diferencia de los anillos de Saturno, que son grandes discos de hielo brillante, los anillos de la Tierra son invisibles a simple vista. O sea, nosotros también tenemos anillos, chicos. Están hechos de electricidad. Dice, un circuito en forma de rosquilla que transporta millones de amperios alrededor de nuestro planeta. Las corrientes del anillo rozan las órbitas del satélite geosincrónico y juegan un papel muy importante en la determinación de la gravedad de las tormentas geomagnéticas. Entonces, debido a esto, digamos, en esta ocasión se dio este tipo de auroras blob, ¿no? Pues qué interesante, muy bonitas. Vamos pues a la siguiente información. Bueno, vamos ya entrando a otros asuntos, ¿no? A otros temas importantes. Decirles que hay una tormenta solar, ¿no? Digo, ya que estamos en el tema espacial, pues de una vez comentamos la tormenta solar que ha estado generando apagones, según han dicho, ¿no? Sí, bueno, esta tormenta solar sucedió en el Sol el martes, pero ya saben que... O sea, el Sol aventó la llamarada el martes. El martes, ya saben que tarda días en llegar a la Tierra, no es algo inmediato. Fue liberada radiación que ha provocado apagones de radio en la Tierra. La llamarada la ha clasificado con el solar M9.6. Casi llegó a X, ¿eh? Y se fue lo suficientemente poderosa para interrumpir las señales de radio de alta frecuencia de América del Norte, América Central y América del Sur. Según la NOAA, dice, no se informan los efectos claros del apagón que duró más de 10 minutos, aunque los expertos han dicho que tales eventos pueden interferir también con el tráfico aéreo, así que wow, qué nervios. Sí, no, pues bueno, o sea, ahí está, una tormenta solar que genera apagones en pues buena parte de América. O sea, aquí en México pues tocó, no generó aparentemente un problema mayor, pero pues se reportaron incidentes y apagones en este tema, ¿no? Exactamente, esta fue causada por una mancha solar que es 3 veces el tamaño de la Tierra, para que dimensionen el tamaño. Dice, el clima espacial puede aterrizar vuelos. Esto dijo Matthew Owens, profesor de física espacial de la Universidad de Reading, y agregó que la Administración Federal de Aviación pues no iba a permitir vuelos si no tenía comunicación por radio y satélite. O sea, ellos están conscientes de esto y detuvieron vuelos en algún momento por esto mismo. O sea, sí hubo entonces retrasos en vuelos por este tema, fíjense, o sea, y luego dicen, no, es que no pasa nada con las tormentas solares. ¿Cómo no? Sí pasa, nomás que luego ya no se informa, ¿no? No se informa. En las tormentas solares, normales, como un huracán, pues lo estás viendo, ni modo que no te lo digan. Pero estos temas, como están en la atmósfera y como que igual dicen, no, la gente ni va a entender ese tema. O sea, y ni te das cuenta. O sea, la realidad es que tú no te das cuenta. Sí, no, o sea, no lo ves. O sea, entonces prefieren, yo creo que evitar este tipo de comentarios. El pánico. Sí, pues me imagino que prefieren no informar porque creen que va a generar un cierto tipo de temor o algo. Pues bueno, ahí está este tema muy interesante. Vamos a otro asunto importante.
Bueno, vamos a la siguiente información, vamos al siguiente tema. Entramos con lo que está pasando en los lagos de buena parte del mundo, ¿no? Se están secando, según reportan los científicos, y es un fenómeno que casi, bueno, yo no había escuchado, o sea, como que no se está hablando de este tema. No se habla de este tema, pues porque no podemos verlo, es lo que decimos, ¿no? Cuando hay fenómenos muy grandes, es muy difícil de percibir, no lo vemos, aunque la dimensión sea grande. Este artículo se publica el día de hoy en la revista Science, donde aseguran que el 53% de los lagos en el mundo se han reducido entre 1992 y el 2020. Este nivel de pérdida de agua. Se están secando, pero como es tan de a poquito. O sea, imagínate, del 92 al 2020, pues digo, o sea, sí te vas a dar cuenta, típico que llega alguien y dice, no, me acuerdo que el agua llegaba hasta no sé dónde, ¿no? Y no sé, pues sí, ¿verdad? Pero tú lo ves nomás en tu lago, donde tú vives, donde tú estás, pero no estás observando que esto está sucediendo en el 53% de los lagos del planeta. Imagínate. Dice, este nivel de pérdida de agua es equivalente a 17 lagos Meads, según el autor, que es el embalse más grande por volumen de los Estados Unidos. O sea, que estamos, como dice Pepe, como la rana en la olla, ¿no? O sea, está subiendo la temperatura y no nos damos cuenta porque yo nos vamos acostumbrando. No, yo sé que esa es tuya, esa es tu frase. Esa es mi frase. Pero la cuestión es que es cierto, o sea, nos vamos acostumbrando no nos vamos dando cuenta porque va bajando de poquito a poquito, pero ya es peligrosa la cantidad de agua que se está perdiendo. Dice, muchos lagos de los Estados Unidos han sufrido pérdidas de agua en los últimos años, como esta mega sequía que se vio en California. Dice, el lago Mead alcanzó mínimos históricos en el 2022 y posiblemente se dirija hacia niveles de charco muerto, así le llama, a finales de este año. Y el Gran Lago Salado también alcanzó un nivel de agua mínimo récord hace unos meses y había perdido el 73% de su agua. Imagínate, o sea, mira, ahí en el mapa que pone Yao, este científico y obviamente sus compañeros, muestra los puntos rojos que son los lagos que se están secando, ¿sí? Mientras, por ejemplo, los puntos en tono azul muestran lagos cuyo contenido de agua está aumentando. También hay algunos lagos, poquitos, pero también hay lagos en los que al revés, el agua está aumentando. Entonces, cuanto mayor sea el tamaño del círculo, es mayor el tamaño del agua. Entonces, vemos muchos puntos rojitos, naranjitas, todos esos están perdiendo agua. Los azules o similar al azul están generando o ganando un poquito de agua. Entonces, un tema, pues, que por nuestra falta de percepción no podemos verlo más que haya un estudio. No nos damos cuenta, pero son problemas pues, que están ahí, ¿no? Exactamente. Dice, la enorme pérdida de agua en los últimos 30 años nos recuerda que los lagos de agua dulce son responsables de almacenar el 87% del agua dulce del planeta y proporciona pues a millones de personas agua potable y agua para la agricultura. Entonces dice, no cuantificamos el impacto de los lagos que se secan, en cambio estimamos la cantidad de poblaciones que residen en sus cuencas con un lago seco. Y encontramos que aproximadamente 1/4 de la parte de la población mundial reside en estas cuencas secas. 1/4 parte, bueno, pues tremendo. Vamos a otro asunto importante. Oigan, bueno, vamos a otro asunto importante, clips. Okay. Sí. Donde vemos que, pues bueno, las inundaciones de Italia, ayer los comentamos, 14 ríos desbordados, pero no habíamos hecho una actualización todavía hasta el día de hoy. Bueno, más bien hoy en la mañana no la hicimos. Ya llega el reporte donde, bueno, a ver, ahí van los datos que van surgiendo, seguramente mañana cambian, pero 9 personas han perdido la vida, 10,000 han sido evacuados. Ya se habla también de decenas de miles, 50,000 personas que ahora mismo no tienen electricidad. Otras que ya les ha ido regresando la luz poco a poco, otras que van a tardar varios días en recuperarlas debido pues a que infraestructura ha sido golpeada. 14 ríos desbordados en una región de Italia, o sea, no es como que todo extenso, no, es en la parte norte de Italia donde se ha estado sucediendo, donde se han estado dando este tipo de inundaciones como las que hemos mostrado el día de ayer, ¿no? Ahora, no ha parado de llover, ¿no? Según lo que reportan, hubo sequía, o sea, tuvieron sequía en esa parte por varios años.
Entonces, esa sequía, como ya les hemos comentado, son, digamos que endurece la tierra. Cuando llegan las tormentas, cuando llega el agua, pues el agua no se absorbe lo suficientemente rápido. Y si es mucha el agua, pues genera inundaciones. Las autoridades continúan todavía el de hoy aumentando las evacuaciones, pues depende cómo estén las localidades golpeadas por estas crecidas de ríos. Según lo que han dicho, bueno, pues la cancelación de la Fórmula 1, que también se iba a dar al norte, ya es definitivo. O sea, no hay fecha, ni se va a dar, ni es que se atrasó un día más, ni nada. Simplemente se ha cancelado ya totalmente. Y pues esperan que para los próximos 24 horas siga lloviendo. Ya veremos qué viene después. Pero, pues bueno, hay carreteras, centenares, dice así, centenares de carreteras, también de caminos vecinales que simplemente están inundados y que se ha complicado los rescates en muchos de estos pequeños pueblos, ¿no? Exactamente, por ahí andaban en las redes la historia de dos pilotos que iban a participar en esta Fórmula 1, sí, sí. Y que casi se andaban muriendo por estas inundaciones, se los andaba llevando el tren a ellos también. Y pues bueno, qué bueno que se canceló porque definitivamente no iba a ser posible esto. No era posible. Entonces, pues bueno, ahí está este tema. Vamos a otro asunto interesante. Bueno, hay un vehículo, ¿no? Un vehículo que irrumpió, un vehículo que intentó meterse, no sé hasta dónde, qué intenciones tenía, pero pues intentó meterse a toda velocidad en la zona del Vaticano, y tanto que los guardias incluso dispararon, lograron frenarlo. Ya hay un detenido, bueno, la policía rodeando toda la zona. El sospechoso se le había negado el paso momentos antes, y no sé si como que en la calentura se enojó porque no le dieron chance de pasar o lo que sea. Ingesu le aceleró, ¿no? Es como le llaman Road Rage. Road Rage, ¿no? O sea, como no, yo creo que a todos les puede pasar, así que cuidado, amigos, siempre respiren hondo, cuenten hasta 3 o hasta 100. Sobre todo cuando hace calor. Sobre todo, salud, cuando hace calor. Bueno, es cuando más se da. Cuando más se da. Pues bueno, pues yo creo que siempre hay que contar para no ser el próximo Lord o Lady, ¿no? De los videos virales. En esta ocasión, pues imagínense el problema que se va a meter legalmente. La policía italiana detuvo el día de hoy, por la noche, a un conductor, pues que básicamente se metió a la fuerza al Vaticano. Es una de las zonas más resguardadas y con más seguridad del mundo, y se le ocurrió hacer esto. Pues bueno, evidentemente esto traerá consecuencias. En el intento de detener la marcha, los gendarmes dispararon contra los llantas, contra los neumáticos delanteros, y alcanzaron el alerón delantero izquierdo, pero aún siguió avanzando. Según la información, el sujeto no se le había permitido pasar por tratarse de un horario que ya habían cerrado en esa zona, y el sitio era inaccesible sin una orden pertinente. De momento la policía está investigando el hecho y está interrogando a esta persona, un señor de 40 años que no han dado el nombre. No, el nombre. Se cree que el conductor sufre de problemas psiquiátricos, ya que antes de la detención estaba muy alterado, de manera psicofísica, o sea que estaba pues muy... Como alteradito. Andaba muy alebrestado. Bueno, no se ha dicho si el Papa estaba, si no estaba, ni si se llegó a una alerta a otros niveles, ¿no? Todavía eso pues no se sabe, ¿no? Pero bueno, vamos a otro tema importante nada más. Recordarles que estamos en Telegram para que estén siempre bien atentos, y muchas gracias a Ale Estrellita, que está en la moderación. Muchas gracias, Ale, por echarnos la mano, y saludotes a Dante, saludotes a toda la comunidad, a Adriana Moreno, a BSK, a Betty, a Guadalupe, a toda la comunidad que está. Susana, ¿cómo estás? Walter Osorio, muchas gracias por acompañarnos. Dice Misterios, Gloria Terry. Pues vayan dejando sus comentarios. Tapatía Plus, ¿cómo estás? Katia, Gloria, bueno, a toda la comunidad. Vamos pues a otro tema, a otro bloque, digamos informativo. Buenísimo, pues vamos a otro tema, ¿no? También de onda internacional, pero ya entrando a asuntos Rusia-Ucrania, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, vamos con lo de Crimea entonces. Sí, vamos con lo de Crimea. Un misil hipersónico
¿se lo lanzan los rusos a sí mismos? O sea, ¿cómo está? Vamos a ver cómo está el asunto. Resulta que un pastor descubrió un misil cerca de una aldea en Crimea que había sido disparado por el ejército ruso. Según informa en la península, recordad que la península de Crimea es parte de Rusia, bueno, controlada por Rusia. Controlada por Rusia. Controlada por Rusia desde está invadida 2014. por Rusia. Invadida por Rusia en 2014, entonces hay un misil dentro. Que nada más, en el mundo nada más ellos tienen esos misiles, porque son únicos, son nuevecitos. Son los Calibur. Los famosos Calibur, que son los misiles hipersónicos. Entonces, ¿qué hace un misil lanzado hacia ellos mismos? Pues está súper raro. Dice, los expertos que llegaron al lugar concluyeron que el misil derribado, que fue encontrado cerca del pueblo que se llama Vulkanivka, en la parte sur de la península, era un Calibur perteneciente al Ministerio de Defensa ruso. Dijeron que no había damnificados y las fuerzas rusas usan regularmente estos misiles pues para atacar Ucrania, bueno, últimamente no lo usan, y pues generalmente los lanzan desde buques de guerra que están en el Mar Negro, que está pues enfrente de Crimea. Entonces, en marzo, Ucrania informó que habían destruido múltiples misiles de crucero ruso que se transportaban por ferrocarril a la flota rusa del Mar Negro con base a Crimea. Y pues bueno, Rusia ha aumentado sus ataques con estos misiles en las últimas semanas, pero pues bueno, este misil pues no se sabe a ciencia cierta cómo es que estaba ahí, si se cayó, si fue de los que habían tirado los ucranianos antes o porque se encontraba en esa zona. Bueno, no hay una razón, o sea, no se entiende. Simplemente ahí está lo que sucedió. Vamos a otro tema. Están misiliando ellos mismos. Sí, es un error, sí, es un error. Se les fue el misil, ¿no? Si hubo daños o no, pues bueno, dicen lo que no. Encontraron destruido, o sea, como si se hubiera. Sí, no, de hecho, bueno, mira, hay pues imágenes donde se ve cómo quedó, o sea, básicamente son puros pedacería, o sea, no hay mucho que ver realmente, pero bueno, es un tema curioso el día de hoy. Vamos a otro lado, vamos a seguir con lo de Ucrania, Rusia, ¿no? A ver qué más está pasando, ¿no? Sí, pues bueno, el Reino Unido y Noruega acaban de firmar un acuerdo para lo que es colaborar para combatir los potenciales ataques submarinos. Ya el otro día Pepe les comentaba que es, digamos, el punto débil de la OTAN, lo que son los submarinos, porque Alemania, digamos, sí se ha puesto muy trucho en ese tema, ¿no? Dice, el Reino Unido y Noruega firmaron este jueves un acuerdo de colaboración para ampliar su defensa contra ataques submarinos en el Atlántico Norte y en el Báltico y proteger sobre todo la infraestructura crítica que ya hemos hablado que es súper importante, la infraestructura energética. Por ejemplo, en el caso pues del Nord Stream nos dimos cuenta de la fragilidad de estos sistemas. El Ministerio de Defensa Ben Wadas y su homólogo noruego Bjorn Arit Graham suscribieron en un memorándum de entendimiento durante una visita conjunta en el Centro de Operaciones Marítimas de la base militar de Northwood en Inglaterra. Esto no es porque nada más por el tema de Ucrania, nada más aclarando eso. O sea, esto también es porque han estado observando barcos y submarinos en territorio del Reino Unido o en las cercanías. O sea, han estado rodeando. Donde hay, por ejemplo, infraestructura de energía eólica, ahí andan los rusos. Donde hay infraestructura y cables de internet, ahí andan los rusos. Y lo más alucinante de esto es que no se habían dado cuenta ellos. O sea, que se dieron cuenta gracias a periodistas. Digo, aquí lo comentamos. No fue gracias a la inteligencia, no fue gracias a un tip desde dentro, algún no sé, espía interno. No, fueron periodistas que han estado observando la zona y con cámaras muy potentes empezaron a tomar fotos a barcos muy raros, muy sospechosos, y se dieron cuenta que los que estaban dentro, o sea, eran barcos pescadores, pero los que estaban dentro no eran pescadores, eran puros soldados rusos. Dan la alerta, sacan el reporte y dan la alerta al gobierno de esos países, y es cuando se descubre que han estado siendo rodeados constantemente por pesqueros que realmente son barcos militares rusos. Esto es un mega escándalo, porque lo que dice que estaban haciendo eran estar anotando, estar vigilando cuáles son los puntos débiles de Reino Unido, Noruega, todos los países que están en la zona, cuáles son sus puntos débiles para en dado caso de un conflicto. Ahí mismo se quedan sin luz, se quedan sin internet, se quedan sin suministros de no sé qué, o sea, vamos, les paralizan esos países en minutos, en horas, ¿no? O sea, realmente
pues como que no se habían puesto las pilas y como que digo... Estaban muy confiados. Sí, como que tú dices, oye, pues digo, yo sé que será mucho trabajo ahorita de inteligencia con lo de Ucrania, pero a lo mejor habían descuidado esta zona, no sé. Entonces, este acuerdo es por eso, porque están las alertas ahorita muy elevadas, ¿no? Y recordar que Noruega también acaba de asumir la presidencia del Consejo Ártico, que inició más bien el 11 de mayo, hace unos días, y lo va a ocupar Noruega hasta el 2025 con el compromiso de reactivar su trabajo, pero sin levantar el aislamiento a Rusia que se decretó desde el año pasado pues por la invasión a Ucrania. Dice, nuestro objetivo es en el Consejo Ártico se reanude, su importancia es trabajar durante la presidencia de Noruega, explotaremos con el resto de los estados miembros cómo se puede lograr esto en la práctica. El contacto político con Rusia no es posible, pero seguiremos siendo predecibles en nuestro trato con Rusia. Los países que forman parte de este pues grupo o proyecto son Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Y bueno, Rusia está entre los representantes, pero ahorita digamos está castigado por la invasión. Vamos a otra información importante. Fíjese, entrando a otros temas, ¿no? Hay un dato muy interesante en cuanto a inteligencia artificial, y es que según Microsoft se ha logrado generar un nivel de racionamiento básicamente como los humanos, ¿no? O sea, hay debate, ¿no? Hay científicos que dicen que no, que estamos lejísimos de llegar a un racionamiento siquiera cercano al ser humano. Pero Microsoft igual, no sé, tendrá que demostrarlo, pero según los expertos en el tema han experimentado un nuevo sistema, que eso no está público, eso nomás lo tienen ellos, ¿no? Es un nuevo sistema de inteligencia que ya desde el año pasado pudieron lograr cosas muy intuitivas, ¿no? Muy intuitivas ya en el mundo físico. Dice, aquí tenemos un libro nuevo, un libro, 9 huevos, una computadora portátil, una botella y un clavo. Le preguntaron, por favor, dime cómo apilarlos unos sobre otros de forma estable, ¿no? Para ver si entendía el concepto, como yo me imagino, de tridimensionalidad, de peso, etcétera, ¿no? Los investigadores se quedaron sorprendidos por el ingenio de la respuesta del sistema de inteligencia artificial. Dice, ponga los huevos sobre el libro, dijo. Coloca los huevos en 3 filas con espacio entre ellos. Asegúrate de no romperlos. Coloca la computadora portátil encima de los huevos con la pantalla hacia abajo y el teclado hacia arriba. La computadora portátil encajará perfectamente dentro de los límites del libro y los huevos en su superficie plana y rígida proporcionarán una plataforma estable para la siguiente capa. Esta, dice, sugerencia se les hizo muy ingeniosa, muy interesante para ser una inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué pasó con la botella y el clavo? Ahí se queda. Se rompieron Cuando todos pones arriba y el clavo arriba. Sí, exacto. Sí, o sea, pero como, digamos que hizo la base y lo ya después ya nomás lo arregla. Ya hizo todo, sí. Okay. Dice, pues esta sugerencia obviamente le llamó muchísimo la atención porque es un nuevo tipo de inteligencia. O sea, una cosa es saber buscar patrones, encontrar cosas, pero otra cosa ya es este tipo de inteligencia que ha demostrado esta IA o AI que tiene Microsoft, ¿no? Bueno, pues sí, digo, ahí está, ¿no? Vamos a ir viendo mucha información de este tema muy interesante. Digo, para darles un ejemplo, ¿no? O sea, habría que platicar de este señor, ¿no? Ajá. Porque, a ver, si quieres platicar una historia. Si él la usa, pues ¿por qué yo no? Pues resulta que este señor que está viendo en pantalla, Pepe quería decir algún chistorete. Es un Nobel de literatura, algunos de ustedes sí lo conocerán. Es un Nobel de literatura chino, se llama Mo Yan, y admitió que ha usado el chat GPT para un discurso. Dice, al no lograr inspiración, pues el escritor agarró al chat GPT y le dijo, oye, échame la manita, échame la mano, mi guapo, porque pues se le dificultaba hacer un discurso a este ganador de literatura del 2012, que en teoría pues le deben de sobrar palabras, pero ya ven, es un ser humano como todos y de repente pues falta inspiración. O sea, pero deja tú, es un premio Nobel, o sea, tú ponle que él no tenga inspiración. No tiene un asistente como que ande inspirado, no, o sea, prefirió usar chat GPT. Es que ¿a poco no te daría vergüenza decirle, oye, no se me ocurre nada? O sea, porque... Bueno, pero ahora ya aceptó eso. Bueno, sí, ya lo dijo. Esto lo reveló durante el 65 aniversario de la revista literaria china Shouhu,
en Shanghái, que pues utilizó esta herramienta para poder redactar un discurso en honor a otro escritor que se llama Yu Huan. Me da risa tus comentarios. O sea, bueno, pues. Y luego, tienen fama los chinos de piratas y luego este premio Nobel. Bueno, para los que no lo conozcan, o a lo mejor sí lo conocen, él escribió unas novelas aclamadas que se llama Vivir y Brothers, que fue galardonada. ¿Vivir? Vivir, y otra se llama Brothers. Y Brothers. Y fue galardonada recientemente con el prestigioso premio en el ranking de novelas 2021 por su última obra que se llama Wen Shen, o La ciudad perdida. Bueno, pues ahí está. Vamos a otro asunto. Ahorita revisamos cómo va lo del tsunami, a ver si hay más información. Bueno, pues vamos a otros temas también importantes. Fíjense lo que pasó. Ahorita regresamos a lo del tsunami, pero fíjense lo que pasó con pues unas personas, unos desertores del régimen de Norcorea, que atravesaron el Mar Amarillo en un barco pesquero. Es una de esas travesías que básicamente nunca utilizan la gente que quiere escaparse de ese lugar. ¿Por qué? Pues porque Corea del Norte tiene súper mega vigilada esa zona. O sea, hicieron algo súper arriesgado. El Ministerio de Unificación de Corea del Sur informó el día de hoy que se dio un hecho inusual que hace años no se registraba. Bueno, la noche del 6 de mayo, las autoridades militares que patrullaban la frontera marítima con su vecino Corea del Norte, pues vieron a un pequeño barco pesquero que se acercaba a la línea limítrofe del norte, ubicada en el Mar Amarillo. Se trataba de una embarcación rústica con ciudadanos norcoreanos que llevaban navegando desde aquellas costas y que fueron interceptados por las autoridades de Seúl para después, pues ya rescatarlos, ¿no? Entonces, dice, esto sería el primer caso de abandono de la nación de un grupo familiar registrado de manera oficial desde el 2017. Son dos familias. Dos familias, sí, dos familias. O sea, desde el 2017 que no se... Y entre ellos habían niños. Está impresionante. El otro día me topé parte de una entrevista de esta chica, la que es de Corea del Norte, que decía que cuando alguien escapaba, pues castigaban a toda la familia que estaba que se quedaba, pero de una manera exagerada. Por ejemplo, ella decía el caso de una persona que había escapado y se había vuelto, digamos, un vocero en Corea del Sur y había hecho críticas al gobierno de Corea del Norte y castigaron a 30,000 personas porque eran parientes, según esto de él. O sea, porque compartían de alguna manera línea con él y muchas personas ni siquiera lo conocían ni estaban conscientes de que eran parientes de él, o sea, y los castigaron igual. Entonces dice, es impresionante, o sea, cómo son de duros para castigar. Y le preguntaban que por qué cada vez era más difícil ver a gente que escapa de Corea del Norte. Dice, porque se han vuelto todavía más rígidos, o sea, es más difícil. Más duros, ¿no? Exactamente. Antes escapaba muchísimo por la frontera de China, pero China también ha puesto, ¿cómo se llama? Para identificar rostros, para el ojo. Entonces es muy difícil escapar ahora. Ya el mercado para escapar ya no es tan fácil. Y ha subido muchísimo el precio. Y dice, pues, si básicamente no podemos comer, ¿cómo vamos a poder escapar pagando esos precios, ¿no? Claro, no, pues qué fuerte. Pues bueno, de hecho tenemos un rato de no comentar pues ninguno de estos escapes, simplemente porque ya no hay. Sí. O sea, es muy difícil, muy arriesgado para ellos. Pues bueno, ahí está el tema. Vamos a otro asunto importante. Seguimos con la novela de TikTok en Estados Unidos, donde Montana fue el primer estado de Estados Unidos en cancelar esa red social. No se puede utilizar, te pueden multar. Si tú lo traes en tu celular, te pueden multar. Si tú lo utilizas en tu computadora, también. Si las compañías que venden aplicaciones así en Android o en iOS o lo que sea, tienen la aplicación para que se activen en Montana, también multa. Entonces, pues ahí lo que les comenté, hay gente que está muy molesta, obviamente,
por el tema y pues dicen regrésenos la aplicación, ¿no? Exactamente, 5 usuarios de TikTok en Montana han creado un contenido, que crean contenido, pues han presentado una demanda al Tribunal Federal por querer bloquear porque ellos quieren bloquear más bien la nueva prohibición del estado en la plataforma de la propiedad china, y el gobernador de Montana, si recuerdan, el día antier, creo, Greg Gianforte firmó la legislación para prohibir TikTok a partir del 1 de enero. Los 5 usuarios pues buscan bloquear esta ley, lo que hace que sea ilegal que las tiendas de aplicación de Google y Apple pues la puedan ofrecer dentro del estado. La demanda está presentada en la Corte Federal del Distrito de Montana el miércoles por la noche y nombra al fiscal general del estado, Austin Consent, quien está encargado de hacer cumplir esta ley. Dice, los usuarios de TikTok argumentan que el estado busca ejercer poder sobre la seguridad nacional que Montana no tiene y prohibir el discurso que Montana no puede suprimir. Dice, Montana no puede prohibir a sus residentes que vean o publiquen en TikTok, dice, y de la misma manera que tampoco se puede prohibir a Wall Street Journal debido a quién es el propietario o las ideas que se publican. Sí, es que si te vas a eso, entonces al rato no vas a poder, muchos chips o muchas cosas que tiene Estados Unidos, pues también son chinos, ¿no? Porque es de origen chino, entonces ya vas a cancelar todo, pues no, pues acabas cancelando la mitad de los productos que tienen los de Montana. O sea, no se ha podido mostrar, no se ha podido señalar que haya un problema de seguridad como han argumentado. De hecho, el problema que argumentaba el gobierno era pues para los que trabajan en gobierno, no para la gente. Aún así, nunca se demostró como, miren, es que pues nos están espiando de esta manera y se están robando esta información. O sea, no se ha logrado. O sea, yo creo que si China o cualquier país te quiere espiar, lo va a hacer de otras maneras. Hay mil maneras, como que a través de una aplicación, no sé, no siento que sea por ahí, pero pues si es así, que lo demuestren, que eso es lo que todo el mundo ha estado esperando desde hace ya como 2 años que traen esto. Ahora, ¿quiénes son estas 5 personas que, bueno, podría ampliarse, verdad? Porque si se hace una demanda colectiva, pues nomás es cuestión de que se vayan uniendo. Los 5 demandantes, todos obviamente de Montana, es una diseñadora de trajes de moda, de baños sostenibles, que usa TikTok para promocionar su empresa y para hacer clientes. Eso es algo súper común ahora. Un ex sargento del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que usa TikTok para conectarse con otros veteranos. Una ranchera que usa TikTok para compartir sus aventuras, estos de al aire libre, de cosas así, ¿no? Una estudiante que estudia fisiología humana aplicada y comparte el contenido sobre pues lo que él va investigando, y un hombre que comparte, videos de humor, de comedia, ¿no? Y que también lo utiliza para generar ingresos. Pues bueno, pues ahí está el tema. Eso está pasando en Montana específicamente. Otros estados de Estados Unidos no tienen problema. Vamos a otra información importante. Bueno, vamos a lo que está pasando, un reporte científico súper interesante de los hoyos negros, ¿no? De esos famosos hoyos negros que pues nomás nos han puesto la ciencia ficción, que es como una especie como de tornado o de embudo, una cosa así, en la que dicen es que es tanta la energía que todo absorbe y que nada, ni siquiera la luz puede salir ahí. Decía Einstein que ahí se daba una singularidad, que significa que hay hacia adentro energía infinita entrando, que eso es, de hecho él mismo lo decía, es imposible. O sea, él admitía que sus cálculos estaban mal, pero era la única manera de explicar eso que existe ahí. Pero de momento todavía son teorías, intentando explicar qué es verdaderamente un agujero negro. Entonces, el día de hoy se publica en physics.org, en la revista científica y sitio científico, pues esta teoría. El artículo trata sobre esta nueva teoría que sugiere que los agujeros negros podrían no ser lo que creemos. En lugar de ser regiones del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz puede escapar, esta nueva teoría propone que podrían ser defectos en la estructura espacio-tiempo conocidos como, escúchenlo, solitones topológicos. O sea, yo le llamaría el megabache.
¿verdad? O sea, baches en el espacio, errores en el espacio, defectos en la estructura espacio-tiempo. Pero me encantó el nombre, solitones topológicos. Aquí en Gonzalito se ve varios solitones topológicos que no han tapado. Tapado, por cierto. Que no han tapado. Pero según la teoría de la relatividad general de Einstein, decía: los agujeros negros se forman cuando las estrellas gigantes colapsan y sus centros se convierten en esas singularidades que ellos llaman, que dice son puntos de densidad infinita. O sea, la gravedad en bruto, así absoluta, ¿no? Tanto que que hasta absorbe la luz, ¿verdad? Dice nada más que esa teoría no podía tener una explicación. Estaba incompleta. Y de hecho todavía lo está, pero esta es una teoría que intenta explicarlo. Si esta teoría funciona, entonces sería una prueba más para la teoría de las cuerdas, ¿sí? Para explicar, sería como una evidencia más que se le suma a la teoría de las cuerdas. Dice: la teoría de las cuerdas es una de las candidatas para mejorar nuestra comprensión de la gravedad. Sugiere que todas las partículas del universo son pequeños bucles de cuerdas microscópicas que vibran. Dice: para explicar la variedad de partículas y fuerzas que observamos, estas cuerdas tendrían que vibrar en más dimensiones de las que normalmente experimentamos. O sea, que estaría como en distintas dimensiones al mismo tiempo. Y dice: utilizamos esta idea, según los investigadores propusieron una nueva clase de objeto, el solitón topológico, que les digo. Esta entidad sería un defecto en la estructura misma del espacio-tiempo, algo así como una especie de grieta en el hielo, dice. Estos solitones pueden doblar el espacio y el tiempo a su alrededor. Viajes en el tiempo. No sé, digo, pensando así en ciencia ficción, ¿no? Pero dice, al igual que un agujero negro, y el observador distante se vería exactamente como un agujero negro. Sin embargo, a diferencia de los agujeros negros, como se explicaban antes, los solitones topológicos no tienen un horizonte de eventos. La región alrededor de un agujero negro, de la cual nada puede escapar, así no sería. Aquí hemos comentado punto de parte de esto, hemos comentado que los científicos han encontrado que cosas, objetos o algo salen de los agujeros negros. ¿No? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Entonces, sí y decían, ¿cómo es posible si todo está absorbiendo? ¿Cómo es posible que algo tenga tanta energía que salga dentro del agujero negro? O sea, ¿cómo es posible? Esto también lo puedo explicar. Dice, los solitones topológicos son aún hipotéticos y están basados en nuestra comprensión de la teoría de las cuerdas, que aún no ha demostrado ser una actualización viable de nuestra comprensión de la física, pero es pues una teoría que está avanzando, que parece que tiene algo. Insisto, pues son teorías, ¿no? Todavía esto, pues creo que está lejano, pero qué interesante, ¿no? A las conclusiones que de repente llegan los científicos, ¿no? Pero bueno, ¿algo más de ese tema? No, nada más. Vamos a otros asuntos. Bueno, pues de momento sigue sin haber novedades importantes en el tema, pues, del sismo, ¿no? O sea, ha estado, pues, con lo mismo, con el mismo dato. Vemos que van saliendo más medios hablando del tema, de lo mismo que comentamos, del sismo, del tsunami, pero no hay, por lo menos hasta ahorita hemos estado buscando información o imágenes que hubiera de potencial del sismo, ¿no? Del tsunami, perdón. Del tsunami, o sea, sigue la alerta, por lo que yo sigue entiendo. La alerta, sí, sigue la alerta. Sigue sí. la alerta, de hecho ahorita ahí se ve, lo que es Australia, pues la potencial alerta de tsunami, pero por el momento no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pues bueno, ahí está, ¿no? El tema. Vamos a ver quién anda por aquí. ¿Tienes ahí los comentarios? Sí, vamos a saludar a Goku. Dice, se descarta tsunami para México. Acá en Chile aún se sigue evaluando el posible tsunami, dice Goku. Dice... Goku, saludotes, ¿cómo estás? Exacto, lo que veíamos, Goku. O sea que, pues al parecer no, son 3 zonas, ¿no? Las que están en alerta, ¿no? Al parecer, 3 Fiji, zonas. Nueva Caledonia y Vanuatu. Son los 3 que están ahorita en alerta. Exactamente. Saludamos a Susana Flores, a Ana Vigi, a Walter Osorio, a Adriana Moreno, a José Domínguez, a Poli Prince. Dice, tenía muchísimo tiempo que no mascaba un chicle. Ok. A María Minaya. No, pasa. Y luego que tienes como un año que no has probado un chicle. Interesante. Saludos también aquí, ¿quién anda? Dice...
También anda aquí Aldair García, saludos Pepe Tapatía, ¿cómo estás? Alicia León, José Luis Rocha, Juan Carlos Muy Sánchez, buenas. También está Alonso Salazar, Betty Juan, ¿cómo estás Betty Juan? Mister O, el siempre presente Mister O. Buenísimo, ¿cómo estás, Gloria Mister O? Chica dice buenas noches a todos y que están muy bien de salud, muchas gracias Gloria igualmente. Juan Mendel dice, hola, buenas noches, Chile, Viña del Mar, Valparaíso y Chile, en referencia a lo del tsunami. Sí, bueno, sí, por sí. el momento creo que no hay alerta para ellos. Pues mira, estoy checando las alertas directas de la NOAA, ¿no? Para ver, ahí están actualizando constantemente. Estoy viendo que pues hay probabilidades de 1 metro, decían, de 0.3 a 1 metro, por lo menos desde el punto de vista de la NOAA. Y muestro la imagen, espérame tantito, aquí está. En este punto que vemos aquí, ahí está, ¿no? Entre 0.3, o sea, 30 centímetros y 1 metro en Vanuatu. Ahí es donde podría estar llegando, o ya tal vez ha llegado, porque pues por lo que veo por la hora, pudiera ser. Pero hoy te checamos a ver si ya se confirma que llegó. Pero ese es el cálculo. Dice, no, si me comentan algún dato, por favor, pónganme de dónde lo sacan, nomás para poder tener la referencia y también checarlo yo por acá, ¿sí? Por favor, ¿qué más? Dice de 1 a 3 metros en Vanuatu. No, aquí dicen de 0.3, o sea, 0.3 a 1 metro, ¿verdad? Okay. Eso es lo que dice por lo menos la NOAA, ¿verdad? Entonces habrá que esperar a ver si hay algún cambio en ese sentido. Pero pues lo que estoy viendo por lo menos hasta ahorita. Si ven otra cosa, mándenme por favor de dónde lo están sacando y con mucho gusto lo verificamos, lo checamos aquí, ¿verdad? Saludos a Nelly Lebrón, que nos ve desde República Dominicana. También está Juventino Ramírez, buenas noches, saludos de Colima, Tecomán. La Sagrada Familia los acompaña, gracias Juventino. A Juan Valles Barragán, dice Pepe. A María Minaya, a Leticia Martínez. También está, ¿quién dice aquí? Efren Lira Vargas, dice, buenas noches Pepe, hace tiempo que no nos conectábamos para verlos amigos. Saludos para mi hija, Raquel y Dara. Vemos su programa. Felicidades y muy bueno como siempre. Gracias, Efren. Muchas gracias, Efren. Saludos. Qué bueno que te pudiste conectar al en vivo, ¿verdad? Buenísimo. Dice Betty Juan, hay tantas cosas que no se han descubierto en el mar. Uf, sí. Y que nos falta por conocer. O sea, de verdad que tenemos súper... conocemos más del espacio que, bueno, al menos de lo que nos tenemos cerquita, no estoy diciendo del universo, que de nuestro propio océano. Pues eso creemos, ¿no? Yo creo que sí. Dice Adriana Moreno, se comerá ese pescado, ya se me antojó, zarandeado, dice Adriana, no hombre, eso se ve bien feo, ¿no? Yo creo que la carne, que se ve bien feo ese pez, yo no creo que la carne está bien gacha, no sé, yo no soy fan del pescado para empezar. Dice Misterios, Turquía quería invadir a Grecia por el asunto de las islas que se disputan, y ahí fue cuando tembló y la desgracia, dice Misterio. Bueno, es que esas tensiones tienen muchos años ya. Sí, tienen mucho rato, y también es una zona sísmica, ¿no? Toda esa zona de Grecia, Italia, Turquía, Siria, etcétera, ¿no? Todo ese pedazo está, pues, sí, con potenciales. ¿Grecia es de la OTAN? ¿Grecia es de la OTAN? Supongo que sí, habría que checar, fíjate, no recuerdo. Asumo sí, es de la Unión Europea. Sí, pero asumo que sí, pero habría que checar. Digo, si Turquía es, pues no sé, me imagino que Grecia debería. Dice, ¿dónde está? Alex G, ¿cómo estás? Sí, dice, sí, ¿verdad? Sí, sea, qué rollo con la OTAN. Dos países de la OTAN están peleando entre ellos mismos. Dice Daku que si va a haber lluvias para este fin de semana. Ahorita checamos, ¿cómo no? Checamos a ver qué onda, qué se espera. Digo, de entrada, pues ya habíamos visto que la mitad de México, de aquí hasta el fin de semana, y es más, hasta la otra semana, va a seguir lloviendo, o sea, sí va a haber lluvias. ¿Dónde está? ¿Daku? Sí. Daku está aquí en México, pero no me acuerdo en qué parte. No recuerdo en dónde. Dice Gloria Terry, dice, vivo cerca de Costa, en California, estoy en un hospital, espero que no pase nada. No, Gloria, vas a ver que no pasa nada. Katia Silvia dice, en estos tiempos hay que estar informados de todo para estar prevenidos. Saludos desde Chile. Saludos, Katia. Saludos, Katia. ¿Cómo has estado? Buenísimo. Dice Tapatía, no, eso sí está muy interesante. No sabía que la Tierra tiene anillos. Me pregunta por qué no se ven desde el espacio. Me preguntaba por qué no se veían desde el espacio, pero ya expliqué yo, dice. Sí. Dice Gloria Terry, las auroras boreales salen cuando hay llamaradas de sol y salen en la parte norte de Estados Unidos
donde no es normal. Ok. Saludos a la estrellita, a ver SK, ¿cómo estás? También anda Ileana Reyes aquí, Guadalupe Salcedo, Llaverito, dice Chile está esperando la alerta de tsunami, dice Llaverito. También está, bueno, Goku ya dijo, saludos Goku. Julia Galindo Martínez, ¿cómo estás? María Elena Onofre dice muy buenas noches, tormentas y vientos, granizo, caída de rayos en la zona de Tehuacán, cayó en un pino, solo el susto, dice María. Hasta ahorita he visto muchas imágenes, pues que están ahí reportando de supuesta evacuación en Chile, pero no he visto ningún reporte oficial hasta el momento, ¿no? Entonces, pues habría que ver qué onda, ¿no? Con ese tema, y ahorita si se confirma o si veo que lo confirma pues la autoridad chilena, pues sí lo estaremos comentando. De momento me llama la atención eso que dice Goku. ¿Qué más? Saludamos a Ana Hughes. ¿Cómo estás, Ana Hughes? También está aquí Sabrá. ¿Cómo están? Está también, vamos a ver, dice Ana Hughes. No, eso no es para nosotros. América Linares, ¿cómo estás? Dice Mónica Ortiz, comentarios. Hoy vi el segmento de The View, donde hablan de la persecución, porque lo ponen entre comillas, sí, de Harry y Meghan. Lo que comenta Whoopi es una joya y es muy divertido, dice Mónica. Pero dinos, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Nos dejas con el chisme a medias, por favor, Mónica, dinos lo completo. The View es un programa. The View, okay. Y es un programa donde salen puras mujeres. Okay. Entonces dice, entre ellas la actriz Whoopi Goldberg. Ah, ya, entonces, sí sé cuál, es una mesa redonda. Ajá, sí, que cada rato se hacen virales cosas de ahí. Sí. Bueno, ahorita nos dice, espero Mónica, nos cuente el chisme completo. Dice Misterio, Pepe, ¿sabes lo que pudo contestar la IA? ¿Cómo se llama la hija de la madre de Laura? ¿Cómo? Pepe, ¿sabes lo que no pudo contestar la IA? ¿Cómo se llama la hija de la madre de Laura? O sea, que le hizo esa pregunta. Le hiciste esa pregunta y no te supo responder. ¿Quién es la...? No sé quién sea la hija de la madre de Laura. No entendí. ¿Cómo se llama la hija? Pues Laura. ¿Cómo se llama la hija de Laura? Pues sí. No pudo contestar, pero bueno. Se hizo bolas. ¿Le preguntaste a la 3 o a la 4? Ay, pregúntale, ¿de qué color es la pantera rosa? Sí, o sea, si ¿de qué color si le pones a ChatGPT GP3 no es muy buena para eso. La 4 sí. Pregúntale tú. La 4, ahí ya. Pregúntale, ¿cómo se llama la hija de la madre de Laura? Dice... qué ocurrencia de preguntarles cada cosa. ¿Cómo se llama la hija de la madre? De la madre de Laura. ¿Sí? ¿Así? Sí. Okay. Los adultos, qué divertidos. A ver, espérame, déjame... Le pregunté a la 3 y no supo. La 3 ¿sí? No supo, no sé. La 3 no supo, pero vamos a la 4. Vamos a ver si... ya le cambiaron el diseño, pero ponlo en forma de pregunta. Sí, no importa. Sí sabe. Sí sabe. Ahí está. No, la 4 la volada respondió. Es bien inteligente la hija de la madre de Laura sería Laura misma. O cualquier otra hija que la madre de Laura tenga, hermana de Laura. O sea... Pues bueno, ahí está la respuesta. Sí respondió. Sí respondió inmediatamente. Dice Misterios, no le levantes falsos. Mira, dice Misterios, ahí está la respuesta, mira. ¿Cómo se llama la hija de la madre Laura? Y ahí está la respuesta. Sí es muy diferente el cómo... Exacto. Sí, el cómo... ahí está, ok. Muy diferente cómo trabaja uno y cómo trabaja otro. Sí, yo entré en pánico. El otro día como loco, ¿se acuerdan que se fue el audio y cuánto? Y yo aquí como loco. Y acá se me haber estado risa porque pues no se me fue el audio, se pica el botón y pues estaba yo en mute. Pregúntale de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Bien facilota, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo es? ¿De qué color es el caballo? No, ¿de dónde es la pantera rosa mejor? Tiene más ciencias ahí. Dice Tapatío, ojalá no se entere la ministra. Copy paste va a decir que le escribió la tesis la IA, ya sé. No supo. No supo. Bueno, sí supo, pero de otra respuesta. Dile de todo el cuerpo es rosa. Pero contéstale. Sí, te lo contesto. Dice, nos gusta trolearla para que vaya aprendiendo. No. Es rosa de todo el cuerpo. Vamos a ver qué dice.
Lo siento por la confusión anterior. La Pantera Rosa es en efecto un personaje de dibujos animados cuyo cuerpo entero es color rosa. Este personaje icónico es famoso. Ya, tirar choro. Ya entendimos. Saludos a Cristi Kranz. Dice, ahora nos vamos a cuidar de la IA. No, es que hay que trolear a la IA. O sea, hay que para que agarre la onda. Para que agarre la onda. También para que agarre el albur. Hay que alburearla y así. Para que se vaya volviendo, tenga otro tipo de inteligencia. Que es inteligencia de barrio, de la clica. O sea, y la que no sabe nada, parece que tengo artritis. Dice Cristi, ¿será que tendremos que darle el premio Nobel a la ChatGPT? Bueno, no escribió la obra, escribió un discurso. Nomás el discurso. Es diferente. Sí. Dice, vamos acá, dice Ana Hughes, comentario. Hay una coreana que se llama Chingo Amiga, sí. Sí, claro. Y ella tiene una entrevista con un coreano y es muy triste. Sí, la verdad es que sí está triste. Sí lo vi, pero yo creo que las entrevistas de este chato están más crudas. Sí, la de la que está en Estados Unidos. La que está en Estados Unidos. El otro día decía, le preguntaban qué comían Norcorea y decía que había 4 temporadas. Que, por ejemplo, antes de mayo, junio, comían raíces. Dice, puedes comer raíces, plantas, pero tiene que ser antes de mayo, junio, porque luego se vuelven venenosas. Y ya a partir de mayo, junio, comen insectos. O sea, dice, comemos muchos grillos, escarabajos, y lo dice, ya después, cuando es invierno, comemos coles y creo que papas, o sea, como cosas que aguantan el frío. Dice, y primavera, dice, es la época, que le dicen la época de morir, es cuando dice, los que sobreviven, pues sobreviven y una gran parte no sobrevive. Entonces, o sea, porque ya el invierno es muy pesado, ¿no? Porque ellos sí tienen inviernos fríos, de verdad, no como nosotros. Entonces, y dice que eso es lo normal, o sea, ellos están acostumbrados así. La temporada de insectos, la temporada, qué raro, ¿no? Claro. Saludos, dice, ella vive en México. Sí, de hecho vivía aquí en Monterrey y ya se fue a la Ciudad de México porque pues hay más negocio allá. Dice Cristi, a mí me cae súper bien la Chingoamiga, pero a veces se me hace muy amarillista. Dice Cristi, amarillista Cristi. Dice súper, saludos Cristi. Saludos Mister ando muy calladito. Dice a lo mejor enterado Goku, nomás ahí Naibot te quitó el comentario porque están todos mayúsculos, pero sí lo estoy leyendo. Dice, se registra fuerte oleaje en costas de Vanuatu. ¿Dónde viste eso? Si me van a comentar, porfa, díganme de dónde lo ven, nomás para poder confirmar. Dice Mister, a lo mejor todo alrededor del universo es un solitón topológico y por eso se expande, dice Misterio. Dice, comentario, digamos que dijo, está el chisme, digamos que dijo que la persecución en Nueva York no es muy posible que digamos. Que los de relaciones públicas exageraron un poquitín. Salió el conductor del vehículo y con una sonrisa dijo que no son de aquí. Sí, exactamente. O sea, de hecho Pepe dio la noticia esa en la mañana, en la tarde. El taxista. Los paparazzis dijeron, o sea, ¿cuál persecución, güey? De los 4 paparazzis que andaban ahí, uno iba en bicicleta. No tiene más posibilidades de morir ese paparazzi. O sea, iba en bicicleta uno de ellos. Y otros 3 dice, es más, dice, hasta la, ¿cómo se llama? Megan. Que volteaba y le sonreía y así, o sea, vamos, o sea, como que estaban, nunca estuvieron. ¿Quién se inventó la noticia? Nunca estuvieron asustados, nunca, o sea, vamos, ¿no? Imagínate, ahí estaría la imagen, ¿no? La imagen de ellos así, todos paniqueados, porque aparte acaban de, no, o sea, se exageró un buen, ¿verdad? ¿Qué onda, Cristian Andrade? Aries G, Marta Garibaldi, Marta Plasencia, dice Mister O, Juan Carlos, Adriana, ¿qué onda? ¿Qué más? Dice Susana Flores, solitón topológico, soy muy sospechoso. Dice Adriana, qué impresionante todo el espacio, vivimos en un misterio maravilloso. Sí. Exacto. Sí. Vivimos en el misterio del misterio. Dice, qué difícil, mis 2 neuronas no hacen sinapsis, por eso mejor hago pan, dice Tapatía. Es que todo lo del espacio es como bien complicado de entender, ¿verdad? O sea, y aparte, a mí se me figura que los científicos no lo hacen más digerible, lo hacen bien complicado. O sea, como que si quieren ser de un club privado,
O sea, son de verdad que bien, bien elitistas porque, o sea, para empezar los nombres que los ponen los asteroides, 23, no sé qué, no sé, pues ¿cómo se te van a quedar? Póngale Megan, Juanchito. Si han estado, ¿cómo se llama? En entrevistas de podcast, han estado llevando a científicos cuánticos, a astrofísicos, etcétera, y les han hecho esa pregunta y les han dicho eso, y varios de ellos han reconocido eso que tú estás diciendo. Ah, sí, es cierto. Sí, que de repente se echan muchas cremas a los tacos, básicamente, o sea, y que, de hecho, el otro día entrevistaban, pero a un físico, no a un astrofísico, y decía que les caían mal los astrofísicos porque, dice, el 90% de lo que dicen es 100% mentira, dice. O sea, se inventan teorías 100% de la imaginación, sacan a los números y dicen, ahí está la teoría, ¿no? Y premios y cuánto. Y dicen, 100% de la imaginación, o 90% de la imaginación y un pedazo de realidad. Entonces decía que... Es más ciencia ficción que otra cosa. Exacto. Y luego al rato sale otro descubrimiento que dice, no, pues no, resulta que no era como yo me lo imaginé. Otro que se lo alucinó. Otro que se lo alucinó. Sí, no, de verdad, está bien chistoso este personaje. A ver si recupero la entrevista la hace Joe Rogan. Voy a checar un poquito más de la historia también de ese físico, capaz que está bien loco el físico ese, pero se me hizo interesante por la manera en que lo manejaba y por la frase famosa de Albert Einstein que decía, es más importante la imaginación que el conocimiento. Pues ahí se puede. Y yo decía, pues en cierta forma sí, porque muchas de las cosas que Einstein hacía las imaginaba primero y luego entonces buscaba como irlas comprobando. Claro, las imaginaba en base a lo que todo el bagaje de información que tenía, ¿no? O sea, no las imaginaba, es como... Vamos a decir Julio Verne, ¿no? Julio Verne no imaginaba nomás las cosas a lo tonto, sino que investigaba mucho, ¿verdad? Investigaba mucho y ya que investigaba, hacía las historias. Y esas historias resultaron, pues, que tenía mucha verdad en muchos temas, ¿no? Entonces, pues yo creo que a un nivel obviamente más elevado, pero por los científicos en ese tema parece que tienen esa, ¿no? Que son teóricos, ¿no? O sea, son mucho hacia teorías, pero teorías que luego... como la de las ¿cómo se llama? Ondas gravitacionales, resultó ser cierta. O sea, pero resultó ¿cuántos comprobarse. años pasaron, no? Chorros de años. Y que Einstein decía que no existían. Dijo, es mi idea, pero igual y no existen. Al final de su vida dijo que eso no existía, que eso no era posible, las ondas gravitacionales, y resultó que esas sí eran ciertas. Está bien alucinante eso. Ahora, una pregunta importantísima que le tengo que contestar a Marta Garibaldi. Sí. Y que va a cambiar tu vida, María. No es por tanto. Pero te recomendamos así con los ojos cerrados, los sartenes de hierro fundido. Nosotros estábamos con eso porque el teflón es malo, esto es malo, todo es malo, chica. Entonces, pues bueno, el de hierro fundido es buenísimo. Los acabamos de comprar hace como 2-3 meses. Sí, unos 2-3 meses. Sí. Cómprenlos en Amazon porque ahí tienen muy buenos precios. Bueno, donde quieran, digo, pero... Sí, bueno, pero digo, y si vives en México, o sea, checa Amazon porque, bueno, yo ahí los busqué en mucho mejor precio que en Liverpool o que en Costco o que en Bed Bath & Beyond, que en donde quiera que los busque, ahí los tienen en muy buen precio, lo que me costaba uno en estas tiendas, acá me dan el paquete de 3. Eso sí, no son muy grandes, pero son muy buenos, nada más sí tienes que seguir como que todas las recomendaciones que te dan al principio. Sí, son ciertas instrucciones que sí hay que leer. Hay muchos videos en YouTube que te dan las instrucciones muy exactas de lo que hay que hacer para cuidar esos sartenes. No tiene mucho chiste, pero al principio te saca de onda porque es bien, como dicen, es poco intuitivo, o sea, no es lo que normalmente uno está acostumbrado en los sartenes, bien diferente el trato que se les da, son para toda la vida. Sí, están pesadísimos, están pesaditos, tienes que precalentarlos un buen tiempecito, o sea, eso hay que dejarlos un ratito y para que realmente calienten. Yo al principio la verdad es que no les agarraba la onda, o sea, cuando me quería hacer un desayuno, pero me dijo, nomás dales 5 minutos. Y les di esos 5 minutos y haz de cuenta que cocinan como si fuera teflón. O sea, porque ya no, por el mismo calor tan intenso, no se le pega nada, ¿no? Cuando no me espera, que ando desesperado, que ya quiero acabar el desayuno, se me pega todo, obviamente, ¿no? Entonces, sí tienes que esperarte a que caliente bien. A que calienten bien, sobre todo, bueno, entre más grande, obviamente tarda más. Sí los tienes que curar. No se tarda nada en la curación, o sea, de verdad que no se tarda nada. No, lo único es que no los puedes dejar remojando en agua.
Vienen precurados, esos que compré yo en Amazon, pero de todos modos los volví a curar aquí en la casa. Sí. Me tardé, no sé, 5 o 10 minutos, no se tarda nada. Y súper bien, o sea, de verdad que los amo, me encantan y quiero comprar uno bien grande. Lo único que nos falta es ese, o sea, porque el más grande creo que es así. Es de 25 centímetros. Y lo así, es que ese es el que a mí me gusta, o cuando tengo un poquito de hambre nomás agarro uno chiquitín, uno así chiquitito, porque ese cocina se enfriega, o sea, exactamente, y la verdad es que lo único, uno de los cuidados es que no se, de preferencia no se debe lavar mucho con jabón, porque luego se le quita la curación, pero si no lo vuelves a curar y ya. Y no debes de usar cosas como dejar tomate ahí mucho tiempo, porque como es un ácido, pues va deshaciendo la curación. Pero de verdad que son muy buenos. Se vuelve a curar. Lo vuelves a curar. Sin querer lo hayas dejado con agua y no lo secaste o y cosas se oxide, así. Pues entonces, hay que tallarlo y luego volverlo a curar. Y ponerlo. Pero hay así, videos de 5 o 8 minutos máximo y te explican todo a súper detalle, bien padre ahí en YouTube. Entonces, bueno, aquí en YouTube. Sí, aquí en YouTube hay un chorro de videos. Busquen los más sencillos porque hay unos que se la ponen súper complicada, pero realmente no está complicado el rollo. Sí. Saludos a Astrid Richardson, a mi tocaya que vive en Caribe, en la Aruba. Pues ha de ser mi otra yo. En otro universo que ella vive en Caribe. Pues qué padre. Qué chido. Alex G, ¿cómo están? Si yo los datos los saco del internet, dice Alex G. No entendí, pero bueno. Dice Tapatía, para mí fue tortura física y matemáticas. Yo tengo discalculia y esos temas se me dificultan. Se dificultaban, fíjate. Pues también, o sea, y luego hay unos que tienen talento para otros temas, ¿verdad? O sea, pero sí. Dice, ya se registraron 6 réplicas. Dice, ahorita la checamos, Goku. A ver cómo está ese tema de las réplicas. Déjenme les digo cuáles, porque andamos buscando ahí cuáles son los que compramos. Sí, pásenles el link. Déjenme ver si están aquí. Es que ya ven que en Amazon se guarda los pedidos. Y eso sí, chicos. Cómprense unos buenos guantes de silicón porque se calienta la agarradera. Se calienta mucho la agarradera, o sea, y no vienen, generalmente los sartenes normales que uno compra, pues vienen como cubiertos, ¿no? Sí, y los puedes agarrar así como si nada, pero estos no, entonces sí están potentes, sí están bien pesadotes. Déjame, en este 2023, a ver, déjame les digo la marca. Esta es página, bueno, ahorita. Síguele tú, joven. A ver si estoy haciendo aquí algo. Bueno, vamos a saludar aquí. Se los voy a presumir que ya gané algo en YouTube, diceles que. A ver. Dice, no es una membresía. Fue un boleto al Congreso OVNI que está organizando Johanan. Buenísimo. ¿Qué tal voy a ir al Congreso? Jeje. Excelente, ¿no? Pues ahí nos dices cómo estuvo. Buenísimo. Qué buena onda. Y pues mucha suerte. Ojalá que esté bien divertido, bien interesante. Vamos rápidamente a ver si ya está lo de lo acá en el, ¿cómo se llama? En el Sismológico de Estados Unidos, esta actividad, ya veo esto que está comentando Goku. Vamos rápidamente a ese tema. Bueno, se ve la imagen exacta en el epicentro, ¿te fijas? Ahí está la imagen exacta en el epicentro, donde se dio el sismo de 7.7, se da otro sismo de 5.9, y luego se da otro ahí mismo de 5.5, y luego se da otro de 5.4 ahí mismo, y luego se da otro de 5.4 ahí mismo, y luego se da otro de 5.3 ahí mismo, y luego otro de 5.3 ahí mismo. Montón de sismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sismos si contamos el mayor, o vamos a decir el sismo y ¿cuántos dijimos? 1, 2, y 6 réplicas, ¿no? O sea, seguramente habrá más, ¿no? Seguramente habrá más réplicas pequeñas, pero pues bueno, se daba la alerta en Vanuatu específicamente de esta posible llegada de tsunami. La NOAA, ya pasaron algunas horas, sigue con su alerta activa. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está, pues sí, ya van a estar circulando rumores que si llegó aquí, si llegó allá. Desde un principio dijo la misma NOAA, el riesgo nada más está a 1000 kilómetros, ¿sí? O sea que para América, según los datos, no debería haber ningún tipo de riesgo, ningún tipo de problema. De hecho, para esa zona, pues la actividad, decían en un principio, podía ser hasta máximo de 1 metro. Ha habido otros reportes, pero por lo menos el reporte de la misma NOAA es de hasta 1 metro. Vamos a ver como quiera si ha cambiado en ese sentido o no.
Sigue siendo el mismo reporte. Vamos a actualizar como quiera la página de una vez, digo, por si hay algún cambio. Miren, ahí está. O sea, el máximo que ellos reportan es de hasta 1 metro. Aquí lo vemos en la parte de arriba. Ahí está, ¿no? De 0.3, o sea, 30 centímetros a 1 metro para Vanuatu. Eso es lo que hay desde este ángulo. Hemos estado esperando imágenes, de momento no se han dado, sigue siendo, no sé si tú tengas algún otro dato, pero creo que es hasta ahorita lo que hay en este tema. Si hay algo más, lo reportamos en un ratito más, en unos minutos más. He estado esperando imágenes de, pues ya saben, ¿no? Del movimiento, del tsunami. Se reportaba esta pequeña ola, a ver si la podemos hacer un poquito más grande la imagen. Allá pues ya saben, ya es 19, ¿no? Allá ya es 19 y se mostraba esta pequeña ola. Los pescadores a gusto ahí, o sea, no es como que se evacuó ni nada. Ahí está la gente. Supuestamente reportaban pues una pequeña ola extra, pero pues sinceramente yo no la veo. No sé si ustedes la ven por ahí, pero esta es la imagen que ha estado circulando de una supuesta olita que les llegó ahí. ¿Será esa? Pero pues se ven muy a gusto la gente ahí en vacaciones sin aparente problema, por lo menos por ahora, ¿no? Así que pues ahí está lo que ha estado pasando hasta el momento, ¿no? Sí, la alerta como quiera está activa, así que mientras siga activa pues aquí estaremos pendientes. Sí, no hay nada de nuevo. ¿Verdad? Buenísimo. Entonces, ¿qué más comentan? BRSK, ¿cómo estás? Nicolás, Susana, Adriana. Muchas gracias a Bertín. Buenísimo, Bertín. Gracias por esas membresías. ¿A quién le cayó? A ver, ¿quién le llegó? Le llegó a Cristian Andrade. Buenísimo. A Marcelín Cat. A Nacho F. A Cris y Alejandra Maya. Ay, ahí está, fíjate nada más. Buenísimo, pues ahí están los 5 que han ganado las membresías que regaló Bertín. Adriana parece que no ha podido regalar membresías. Quería regalar unas membresías, pero no ha podido. Creo que tiene que ser desde, no sé cómo le hagas tú, Bertín, si es desde celular o desde computadora. ¿A ti te parece? Ahí, ¿qué cosa? La opción. Si a mí no me aparece aquí en la computadora, me imagino que tiene que ser en celular. Muchas gracias también, saludos a quien es Vicente, muchas gracias Vicente, por el super chat y obviamente un gracias a toda la comunidad que nos ve, que le da la manita para arriba, que está suscrita, muchas gracias por eso. Dice Soli, no me leen y justo tiré el chistazo. A ver, vamos a ver. No, ¿cómo nos vamos a perder el chat? Bueno, antes que nada, vamos a darle las felicidades a la hija de Susana, Lulú, que el día de hoy firmó ya su título profesional. Felicidades a Lulú y felicidades a la familia de Susana, obviamente, pues qué buen logro, qué padre, ¿no? Esos son de esos logros bien emocionantes, obviamente. Muchas felicidades, un abrazote para todos. Dice Soli lo siguiente, no sé qué sea solicoso, dice pero si se llama Soli es de los buenos. Pero qué solicoso. Es lo que dijiste del espacio, ¿no? No, pero no es solicoso. ¿No es solicoso? Ya se me fue el nombre, pero. Pero ahorita me acuerdo. ¿Cómo era? Topología. Ya ven, eso es lo que pasa. Gracias, científicos. Sí, cierto. Es solitones. Tienes razón, Soli. Solitones topológicos. Solitones topológicos. Esa es la. Entonces, como son del club de Soli, son chidos. Son chidos. Bueno, pues, muchas gracias también. ¿Quién es? A Mr. O. A Mr. O. Muchas gracias, Mr. O. Por el super chat, te mando un fuerte saludote también, muchas gracias. Miren, el sartén que nosotros compramos es el sartén de hierro fundido 3 piezas de la marca Saladens. Pero pon el link ahí. Pongo el link. Y así le doy clic y luego así lo pongo. Sí se va a poner, porque como es de directo. Sí se pone. Eso. A ver, no, déjame, ya sé cómo. Ya vi, aquí viene el de compartir. Ándale. Copiar enlace. Ese es el que nosotros compramos y el envío es gratis, chicos. Así que pésquenselo. Y ahorita está en oferta con 14% de descuento. Pues vean las estrellas que tiene, digo, o sea, no es comercial, literalmente no es comercial, porque pues no. Pero siempre que compren algo, denle, o sea, apliquen la de opción Amazon, porque de verdad que llega más rápido todo lo que venga directo con Amazon. Ahí está, mira. Se bonita la foto. Bonatos. Sí, 14. O sea, nos salió más barato que como nosotros lo compramos, ¿o no? Está un poco más barato ahorita, sí. ¿verdad?
Sí. Pues ahí está, mira nada más. Dice Bertín, antes no se podía en el celular, pero ahora sí se puede, dice Bertín. Ah, ok, gracias, Bertín. Pues ahí está entonces, o sea, no sé, a lo mejor será, ¿tú usas Android o usas iOS? Tal vez pueda ser el sistema, no sé, eso sí pudiera ser. Dice, mi mami ya quería renovar y le dije que ya no usaremos el de teflón. Dice, sí, la verdad es que sí. Nosotros teníamos rato dándole la vuelta al tema porque pues estás acostumbrado. Pero pues ya tocaba renovar también nosotros y pues cambiamos el... Dice Berseca, ya sabes que eres un don o un ceñito cuando te emocionas comprando electrodomésticos. Sí. Por ejemplo, yo me emocioné cuando compré la guaflera. No, hombre. Deberían de vernos en Bath & Beyond, parecemos quinceañeras. Sí, yo parezco en la ropa, así de que, ¡ay, el tapete! Así me veo, así me ves tú. Así. No, pues bueno, para no entrar contigo. No, dije nosotros. Dijiste nos vemos. Nos vemos, sí. Así nos vemos. Así nos emocionamos, pero no nos hagamos. No, yo me emociono así de que, ¡ay, Jesús! Mira qué bonitos sartenes. Qué bonitos sartenes. Este estropajo está rete chulo. No, bueno, sí puedo decir que puse esa cara que tú dijiste cuando me puse en la silla del masaje. Ay, la silla del masaje. De que sí, yo siempre quería que esas sillas están del lado y como voy sentando, y la fregada. Así. Pero era como una cosa que se ponía en la silla. O sea, no es una silla de masaje, sino es una... como, no sé, una cosa que se pone en el respaldo. Ajá, pero te da masajes así a toda la columna, bien rico. Pero sí está, o sea, yo pensé que nomás era como que te sobaban así, no, se siente realmente un masaje. Sí, dice, Daco, a mí no me dejan pasar en las ánforas donde venden platos, y más porque me salgo sin nada, sí, porque salgo sin, o sea, porque no lo vas a romper, Daco. Ya sé, no, yo cuando mis hijos se acercan a esa zona y a la zona de vinos, no, oye, así, no, así, pásate, pero con mis brazos al lado, por no vaya a ser que te tropieces, no sé, no. Luego, imagínate que tiran un tequila de 2,000 bolas y luego ni te lo tomaste tú. Pues no. Dice, yo compré puros de acero, dice Verónica, de acero, esos de que son de hierro. Buenísimo. Sí, los de acero también era una opción. Sí, era una opción también. Era una opción, nada más que yo me fui por estos de hierro. Cerámica, acero y sí. Y esos que dice ella. Me fui por lo de hierro porque me dijiste tú que lo recomendaban para los vegetarianos. Entonces, porque dan hierro a la comida y eso es importante. Sí, le generan hierro. Entonces, la gente que tiene problemas con hierro, esos sartenes pues van también aventando particulitas de hierro, digamos. Entonces eso le ayuda según esto. Y pues nos gustó también esa idea. Ajá. Dice Pepe, masaje en vivo, a ver qué cara haces, dice. Dice, yo compré puros de hacia lo leíste. Dice, uy, quiero uno de esos masajes. Sí, Ale, está y hay unos de pies que se ven bien matones, porque bueno, a mí, o sea, se me figura así como que súper rico, ¿no? Sí, es un buen masaje. Fuera. Dice, sí es emocionante ver cosas para la casa, Pepe, y el tapete, y así dice que no lo conoce, Pepe, cuando se pone en modo señora. Dice, sí, es que entrar a Home Depot, a las tiendas así de mueblerías, Home Depot, Decathlon. Y Bath & Beyond, eso, bueno, y Petco también, en Petco también se me vuelven locos ellos. Sí. O sea, mis hijos y él se me van por la vida. Dice, mi mamá tiene de hierro. Y luego las mamás y las abuelas y así tenían esos sartenes y siguen funcionando perfectamente. Sí, o sea, es que no les pasa absolutamente nada. O sea, se pueden heredar. Bueno, mi abuela tiene unos que cuando falleció se los heredó mi mamá los tiene ahorita. Y mi mamá cuando se los dieron dijo, ¿por qué quiero estas cosas? No, ahorita los ama, obviamente que ni de chiste se los puedo pedir, pero ya estoy apuntándome en la fila. Dícele, matones son perrones, o sea, muy buenos. O sea, muy buenos, sí. Dice, Breseca, no me suena, bueno, están hablando de otra cosa. Dice, es que hace 1 año o 2 años hicieron un simulacro, no más, como 3-4 años hicieron un simulacro, me acuerdo, del lado del Pacífico, aquí en México. Sinceramente estuvo bien desangelado. Yo recuerdo que un estado, ¿no te acuerdas quién fue? Un estado, no recuerdo si fue
hacia Colima o hacia que es Jalisco, ¿no? O sea, algún estado por ahí me acuerdo que hizo yo creo que fue por allá por el 2017, 2018, pues porque andaba todavía muy cerca lo del sismo, ¿no? Entonces, me acuerdo que hicieron un simulacro, pero así, muy local, en una región. No sé si tú te acuerdas, Ale, o alguien de aquí de la comunidad se acuerda que hubo uno, o sí hubo un simulacrillo ahí, pero le digo simulacrillo porque pues, a veces estuvo buena la idea, pero como que no sentí que lo ejecutaron bien para todas las costas del país, ¿no? Dice, yo compré unos tapetes para la cocina que son como de foamy, que no te cansas cuando cocinas. Sí, cuando estás de pie mucho tiempo y así no ayudan mucho según esto. Sí he visto que los chefs, ¿no? Los tienen y así. Ajá, sí. Están padres. Ay, estoy viendo uno que tiene 4. Oigan, bueno, ya vámonos porque está a punto, bueno, ya, si no es que ya inició más bien. Está la cuenta regresiva, creo, de los relatos de podcast en este momento. Bueno, pues si tienen la oportunidad de darse una vuelta, es este video que está aquí, que está aquí. Dice 2 en espera, sí. 2, no, 1, no, ¿verdad? Está en espera. Sí, está en espera, sí, o sea, es que está en la cuenta, si le das clic ahí, me imagino que debe estar la cuenta de regresiva, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empiezan los momentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Goku, Soli, Ale Estrellita, Ángel, Susana, Breseca, Tapatía, a toda la comunidad, a Bertín, ¿no? A Mister O, a Vicente, a toda la comunidad, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente noche. Si hay más información al rato, pues comentamos ya en videos grabados chiquitos, ¿verdad? Buenísimo, pues, ¿qué más? Nos vemos. Telegram, chicos, por favor, Telegram. Si no les calo los pies en la noche. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.